no solamente va a afectar al paciente eh, presentando fiebre, artralgias, mialgias, etcétera, sino también puede ocasionar cuadros clínicos de la enfermedad, por ejemplo, hepática, de encefalitis por dengue, miocarditis por dengue, etcétera. Y dinámica, ¿por qué? Porque un paciente puede llegar al servicio de emergencia con un cuadro de dengue sin signos de alarma y al día siguiente este mismo paciente puede tener un dengue grave. Por eso se denomina dinámica. El tratamiento es muy simple, es muy barato y muy eficaz para salvar la vida a los pacientes. Es por ello que no se debe permitir una alta mortalidad de esta enfermedad en nuestro país. Bueno, algunas generalidades para recordar, es un flavivirus, tenemos cuatro tipos, serotipos relacionados del 1 al 4, aunque actualmente algunos estudios mencionan que existe un quinto serotipo. El periodo de incubación depende si es en el humano, que puede ser 4 a 10 días, y en el mosquito, que puede durar hasta toda su vida. Tenemos tres fases de esta enfermedad: la febril, crítica y recuperación. Dentro de la epidemiología del dengue, esta es una diapositiva extraída del Centro Nacional de Control de Enfermedades Infecciosas, del CICI de Perú, en el cual se compara y se evidencia claramente el gran aumento de los casos del dengue, de esta enfermedad, por este virus del dengue, en el año 2023. Teníamos casos previos, pero como se observa, nunca hemos llegado a tal magnitud. Las tres fases conocidas son la febril, la crítica y la recuperación, ¿no? La febril, ustedes recordarán que se caracteriza justamente por este cuadro clínico: fiebre alta, artralgias, mialgias, y el paciente también puede presentar dolor retroocular, para luego el paciente pasar una fase de efervescencia entre el tercer y cuarto día y llegar a la fase crítica, donde el paciente generalmente dice: doctor, me recuperé porque ya no tengo fiebre, ya las artralgias, las mialgias han disminuido, pero sin embargo al paciente hay que recalcarle que en esos 4 a 6 días puede presentar los signos de alarma, los cuales veremos más adelante. Y a partir del día 7-8 pasamos a la fase de recuperación, donde también es muy importante decirle al paciente que puede presentar algunos signos, como por ejemplo el rash, ¿no? Que son los islotes blancos, un rash o una marea roja se menciona. Eh, en los eventos clínicos potenciales, bueno, la primera fase, la deshidratación, es la más importante. La fase crítica, el shock, las hemorragias y daños de órganos. Aquí se presenta la encefalitis, miocarditis, hepatitis, etcétera. Y luego la reabsorción de líquidos en la de recuperación. Nosotros laboratorialmente, ¿cómo podemos sospechar de un cuadro de dengue en un paciente? Pues bueno, en la fase febril no vamos a tener alteración tanto en las plaquetas ni en el hematocrito, pero ya en la fase crítica se va a presentar la plaquetopenia y la hemoconcentración, para luego en la recuperación volver a sus parámetros normales. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Pues bueno, en la primera fase o fase febril, nosotros vamos a detectar esta enfermedad con métodos directos, por ejemplo, con el PCR para el virus del dengue, o con métodos indirectos con el antígeno no estructural, que es el NS1. Luego, a partir del día 4 o 5 que inicia la fase crítica, la viremia va a estar disminuida y aquí no podemos realizar el diagnóstico con estas metodologías mencionadas previamente, sino aquí toma un punto importante la serología, tanto la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Para hacer el tratamiento, para tratar estos casos de dengue, tenemos múltiples guías, tanto internacionales como nacionales. La última del INS, el año 2016, que es muy importante porque es una guía basada en evidencias. Utiliza la metodología GRADE, que algunos de ustedes habrán escuchado, para emitir recomendaciones contra esta enfermedad. Y la del MINSA es del 2017. Entonces nosotros, según esta guía, podemos clasificar al dengue actualmente en tres grandes grupos: aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma, aquellos con signos de alarma y aquellos graves. ¿Por qué realizo este acápite? Porque antes, mucho antes, años previos, si nosotros podemos preguntar, por ejemplo, a nuestros padres o a nuestros abuelos, el dengue se clasificaba en dos: fiebre del dengue y fiebre hemorrágica, ¿no? Antes se mencionaba dengue hemorrágico, pero eso ya no es así. ¿Por qué? Porque dentro de los signos de alarma, no solamente la hemorragia o sangrado de mucosas se considera un signo de alarma, sino tenemos otros más que vamos a mencionarlo en esta diapositiva. Dolor abdominal, que es progresivo, continuo y que no calma con la sintomatología, como por ejemplo los analgésicos o antiespasmódicos.
¿Y por qué se produce el dolor abdominal en dengue? Pues bueno, una de las principales razones es por la extravasación de líquido que va a irritar los plexos nerviosos retroperitoneales. Esa es una de las causas del dolor abdominal del dengue. Por ahí también se menciona cuadros clínicos de colicistitis alitiásica asociada al dengue. ¿Qué significa? Que en la ecografía, por ejemplo, abdominal de un paciente que sospechamos con dengue, este puede presentar a nivel vesicular edema de la pared vesicular y líquido libre perivesicular. Otro signo de alarma, trastorno de sensorio, irritabilidad, somnolencia y letargo. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando nosotros sospechamos dengue en los pacientes pediátricos, lactantes, preescolares, etc. Sangrado de mucosas, cualquier sangrado de mucosas, ya sea gingival, hematuria, rectorragia, etc. Acumulación de líquidos que se puede evaluar clínicamente, por ejemplo, derrame pleural, ascitis, o por estudios imagenológicos como por ejemplo una radiografía de tórax evidenciando derrame pleural o una ecografía abdominal evidenciando líquido libre. Hepatomegalia mayor de 2 centímetros por debajo del reborde costal, vómitos que sean persistentes 3 o más en una hora o hasta 4 en 6 horas y aumento del hematocrito progresivo. Estas recomendaciones, que es de la guía de la OMS del año 2022, tienen una calidad de evidencia moderada alta, siguiendo obviamente la metodología Gray. ¿Y cuando nosotros sospechamos dengue grave? Si al disminuir la fiebre y aumentar la permeabilidad vascular, la hipovolemia, la disminución del líquido en el intravascular no se trata oportunamente, vamos a ver más adelante cómo tratar, la condición del paciente puede agravarse y puede evolucionar al shock. Nosotros cuando debemos sospechar de shock hipovolémico en nuestros pacientes con estos tres criterios. El primero, la presión diferencial, o también denominada presión de pulso, quiere decir presión arterial sistólica menos diastólica. Cuando es menos de 20 milímetros de mercurio, debemos de sospechar shock hipovolémico en nuestros pacientes. Cuando el pulso es rápido y grifoniforme, y cuando hay dos de los signos de mala perfusión capilar, como por ejemplo frialdad distal, piermalmoria y llenado capilar mayor de 2 segundos. ¿Cómo es el manejo y el tratamiento de esta enfermedad? Pues según la guía clínica del MINSA nos da varios pasos para poder tratar esta enfermedad. Primero, la evaluación general, una historia clínica adecuada. Quizá el antecedente epidemiológico era muy importante antes, pero ahora quizá podemos no dejarlo de lado. Siempre debemos preguntar si el paciente viajó, pero igual, si el paciente está acá en Lima, puede ser dengue, porque se ha visto casos en el RIMAC, se ha visto casos en Caraballo, en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, etcétera. Ya existe dengue en Lima metropolitana. Un examen físico completo, obviamente, exhaustivo, y el diagnóstico ya lo hemos visto cómo podemos hacerlo. Y cuando nosotros realizamos el tratamiento, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Tiene dengue o no? Bueno, puede ser dengue probable. ¿En qué fase del dengue se encuentra? Porque no es lo mismo tener un paciente en fase febril y fase crítica. Debemos de tener en cuenta en qué fase está. ¿Tiene o no tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación de este paciente? Si está en shock o no. ¿Tiene otras afecciones concomitantes? Y si requiere hospitalización. ¿Por qué es importante hacernos estas preguntas? Porque nosotros vamos a tratar al paciente con sospecha del dengue con la clasificación A, B y C. ¿Y quiénes están incluidos en la clasificación de grupo A? Aquellos pacientes que tengan dengue sin signos de alarma. Y aquí van a recibir tratamiento ambulatorio. ¿Quiénes están en el B? Pues aquí lo dividimos en dos, B1 y B2. B1, todo paciente que tenga dengue sin signos de alarma, pero con una condición, comorbilidad o riesgo social. Por ejemplo, una condición fisiológica, la gestación. Por ejemplo, una comorbilidad, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera. Algún riesgo social, aquellos pacientes que viven solos o aquellos pacientes que viven muy lejos de un establecimiento de salud, ellos entran en este grupo B1. B2, aquellos pacientes que tienen dengue con signos de alarma, y grupo C, aquellos pacientes que tengan dengue grave. Como les mencioné en la introducción, esta enfermedad es dinámica. ¿Por qué? Porque un paciente, un día, por ejemplo hoy, puede ser un dengue con signos, sin signos de alarma y mañana puede tener dengue grave. Entonces, esto es un algoritmo que es similar más o menos y cómo clasificamos y tratamos esta enfermedad.
Aquellos pacientes que están dentro del grupo uno, pues simplemente el tratamiento es ambulatorio. ¿Quiénes están aquí? Los que toman líquidos adecuadamente, los que tienen una adecuada diuresis, los que no tienen ningún signo de alarma, etcétera. Y aquí estos pacientes van a estar en reposo, se les tiene que indicar ingestión de líquidos abundantes, el tratamiento sintomático y obviamente la prevención para los casos de algún familiar que esté viviendo con ellos. Aquellos pacientes que están en el grupo B1, ya definimos quiénes están aquí, ellos deben ser observados y tratados en el primer nivel de atención y obviamente ubicarlos en una sala, por ejemplo, un denguetorio, así se llama en algunos establecimientos de salud, porque debemos de monitorizar mientras dura la fiebre hasta 48, 72 horas después de finalizado este signo. ¿Qué condiciones están? Ya lo habíamos mencionado, lactante, gestación, adulto mayor, etcétera, comorbilidades y riesgo social los pacientes que viven solos o los que viven lejos de los establecimientos de salud. ¿Cómo tratamos a estos casos? Pues nosotros tenemos que iniciar hidratación y si tolera la vía oral, bienvenido sea. Siempre, en todo paciente sin signos de alarma, tenemos que procurar que la hidratación sea por vía oral. Pero, por ejemplo, alguna paciente o algún paciente que no tolere vía oral por X razones, pues podemos darle cloruro de sodio, una solución isotónica o una dosis como vía normal, 2 a 3 cc por kilo por hora. Y siempre, después de horas, evaluar si ya tolera la vía oral para poder pasarlo por esta vía. Y el monitoreo constante del personal de salud es con la temperatura, la diuresis y los signos de alarma y tratamiento sintomático, obviamente. Aquellos pacientes que ingresan en el grupo B2, pues estos deben ser tratados y observados en el primer nivel de atención, pero preferente en el segundo nivel de atención. ¿Cuál es el tratamiento? Iniciar hidratación sí o sí endovenoso en estos pacientes, pero a una dosis más alta, a 10 centímetros cúbicos por kilo por hora en la primera hora y si persisten los signos de alarma podemos repetir hasta 2 veces más. Pero si hay mejoría clínica y la diuresis es más de 1 cc por kilo por hora, nosotros podemos reducir gradualmente el flujo de la hidratación hasta evaluar obviamente el estado clínico del paciente. Habitualmente se requiere hasta 48 horas máximo, en algunos casos, bueno, 72 horas de líquidos endovenosos. ¿Por qué? Porque se debe procurar, como les mencioné, la vía oral de forma rápida. Y cuando ya hablamos del fin de la fase crítica, cuando ya no tengamos los signos de alarma y la diuresis y los signos sean adecuados en nuestro paciente. ¿Qué sucede en aquellos pacientes que tengan dengue grave? Sí o sí, estos pacientes deben ser manejados en hospitales de tercer nivel de atención. Pero ¿qué sucede si alguno de ustedes cuando hagan su serum tienen algún caso de dengue grave y no tienen un hospital de aquí a 6 a 8 horas? Pues no van a dejar al paciente morir, ¿no? Tienen que iniciar hidratación. ¿Y qué nos dicen las guías clínicas? Pues la hidratación se inicia a 20 centímetros cúbicos por kilo en 15 a 30 minutos. Y esto debemos evaluar si desaparecen los signos de choque o no, ya evaluados previamente. Si es que desaparecieron, pues nosotros podemos disminuir la hidratación a lo que se estila dar en aquellos casos con dengue con signos de alarma, 10 cc por kilo por hora. Pero si tu paciente no presenta desaparición de signo de choque, todavía tiene llenado capilar lento, frialdad distal a extremidades, presión de pulso menos de 20 milímetros de mercurio, entonces tú tienes que repetir el mismo flujo de hidratación. Puedes hacerlo hasta 3 veces. ¿Y qué sucedería? Bueno, si no desaparecen los signos de shock a pesar de repetir 3 veces ese flujo de hidratación, pues tenemos que usar las aminas vasopresoras como la noradrenalina, etc. Y si desaparecen, obviamente vamos a disminuir gradualmente el flujo de hidratación. Muy bien. Y el diagnóstico diferencial, ya que nosotros podemos tener o podemos hacer el serum, por ejemplo, ustedes pueden hacer un serum en la selva, por ejemplo, ¿no? Y ahí solamente casos de dengue no hay. Podemos tener con infecciones, dengue malaria, dengue zika, dengue chikungunya, etc. Entonces, existen algunos estudios como, por ejemplo, esta es una revisión antigua, el año 2014, en el cual nos dice que algunos síntomas y signos nos puede ayudar a diferenciar estas tres patologías, dengue, zika y chikungunya. La fiebre generalmente es en los tres de forma similar, pero miren acá, por ejemplo, el rash maculopapular es un poco más intenso en Zika y la conjuntivitis, si viene un paciente con fiebre del trópico y con conjuntivitis, pues tú la primera posibilidad
que vas a plantear es Zika. Y si viene un paciente con dolor muy intenso, artralgias muy intensas, pues estamos como primera posibilidad hablando en aquellos casos de chikungunya. Sobre todo dorsolumbalgia, ¿no? Y de ahí viene el nombre de chikungunya, de la encorvación de los pacientes. Entonces, ya en la guía clínica de la OPS del año 2022, nos emiten las recomendaciones, obviamente según la metodología de Gray, y calidad de evidencia alta, moderada y baja, en la cual nosotros podemos diferenciar alguna de estas manifestaciones clínicas. Generalmente, cuando un paciente tiene trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito, leucopenia, que estos son hallazgos de laboratorio, pues nosotros tenemos alta sospecha de que sea dengue, no Zika ni chikungunya. En cambio, si tu paciente tiene conjuntivitis, la probabilidad es más alta con Zika. Y artralgias, mialgias, dolores óseos, sobre todo en chikungunya. ¿Y cuáles son los criterios de alta en un paciente con dengue? Sobre todo debemos de recordar siempre los clínicos, ¿no? Ausencia de fiebre por 48 horas, sin administración de algún antipirético y mejoría del estado clínico. Podemos nosotros obviar los criterios de laboratorio, porque, por ejemplo, podemos estar en un centro de salud donde no tengamos algún simple hemograma, por ejemplo, etcétera. Entonces podemos obviarlo, sí, pero si lo tenemos, bueno, tendencia ascendente, recuento de plaquetas y el hematocrito estable. Muy bien, eso es con respecto al dengue. Obviamente que como vamos a hablar de 5 enfermedades, no nos va a alcanzar el tiempo para profundizar algunas cosas. Más adelante, si gustan, podemos hablar enfermedad por enfermedad y profundizar alguna de estas patologías. Dentro del HIV, nosotros sabemos que este virus pertenece a la familia de los retrovirus y que existen dos tipos, sobre todo el HIV-1 y el tipo 2, pero el que tiene mayor distribución y mayor patogenicidad, el causante de mayor mortalidad, pues es el HIV tipo 1. ¿Cuál es la forma o cuáles son las formas de transmisión de esta enfermedad? La forma de transmisión es por medio de intercambio de fluidos corporales. Bueno, la vía sexual es la más frecuente, pero también puede ser por lactancia materna, también puede ser transmisión vertical, etcétera. La fase más avanzada del HIV es el SIDA, que en ausencia de tratamiento este paciente puede llegar a fallecer. ¿Cuál es la estructura del virus del HIV? Nosotros recordaremos que el HIV va a exhibir dos glicoproteínas importantísimas, que es la GP41 y la GP120, que dicho sea de paso, esta enfermedad. Más adentro tenemos una cápsida. En la cápsida interna nosotros vamos a tener el material genético de este virus y vamos a tener las tres enzimas más importantes de este virus: la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Son las tres enzimas más importantes de este virus. ¿Por qué? Porque justamente existen fármacos que inhiben la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, también llamada, aquellos fármacos que inhiben la integrasa y aquellos fármacos que inhiben la proteasa. Y ahí parte del tratamiento de esta enfermedad. Nosotros debemos de recordar, y ustedes ya lo han visto quizá en sus clases, su teoría de infectología, acerca de la historia natural del HIV. Cuando se produce la infección de un paciente, el recuento de CD4, nosotros vamos a recordar que se va a producir de forma abrupta y luego se va a recuperar, ¿no? El recuento de CD4. Pero cuando llega un estado de SIDA en nuestro paciente va a haber una disminución que se podría decir irreversible. Comparativamente podemos decir que la carga viral del paciente en las primeras semanas va a ser demasiado inmunológico, que disminuye bruscamente el sistema inmunológico dado por los linfocitos TCD4, ya estén agotados y por lo tanto la carga viral empieza a aumentar en estos pacientes. Los pacientes, sobre todo que tienen SIDA, sus cargas virales pueden ser de millones de números de copias. ¿Cuál es el ciclo replicativo? Pues nosotros conocemos que este virus, que es un virus icosaédrico, se va a unir por medio de las glicoproteínas GP41 y GP120 al receptor. Sabemos nosotros que la célula receptora más importante pues es el linfocito TCD4.
Una vez que se fusionan las membranas, tanto del virus como del linfocito TCD4, se va a internalizar el material genético del virus y se va a producir la transcripción inversa. Ustedes saben y recordarán de la transcripción de biología, consistía en un paso del ADN al ARN, de la conversión de estos materiales genéticos. Aquí se va a producir al revés, de ARN al ADN. Y este material genético se va a internalizar en el núcleo del linfocito TCE4 y se va a integrar al ADN del linfocito. Una vez que se integra, esto va a salir y se van a producir bastantes virus y posterior a ello se va a producir la gemación y la liberación de estos virus, ¿no? Y esto en ayuda obviamente de sus enzimas como es la proteasa y la integrasa. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, pues bueno, nosotros sabemos que los casos de HIV y SIDA, según cada año en el Perú, van en aumento. Quizá esta disminución en el año 2020 y 2021 se debe por la pandemia, porque nosotros recordaremos que en épocas de pandemia se cerró todos los establecimientos de salud, al menos de primer nivel, se quedaron los hospitales que atendían sobre todo estos casos graves y se disminuyó el tamizaje de HIV y de otras enfermedades. Es por eso que esta relativa disminución es probablemente por esta pandemia del COVID-19. ¿Y cómo es la distribución según por sexo? Nosotros sabemos que es más prevalente, es más frecuente en los varones. Generalmente en los años previos, en el 2000 hasta 2010, se mencionaba que la relación era de 2 a 1, 2,51, o sea, de cada dos varones una mujer. Pero actualmente se menciona que esa relación es un poco más, de 4 a 1, ¿no? De cada cuatro varones una mujer. ¿Y qué es importante respecto al tratamiento de esta enfermedad? Pues llegar a las metas actuales que son de 95, 95, 95. Tuvimos en el 2020 una declaración que se dio más o menos en el año 2013, 2014, en el cual ellos propusieron en la OMS las metas para el año 2020, que era el 90, 90, 90, tratamiento para todos. ¿Y qué significaba eso? Que 90% de las personas que viven con el HIV deben conocer su estado serológico. ¿Qué quiere decir? Diagnosticarlos. Y de estos pacientes con HIV, el 90% debe recibir tratamiento antirretroviral. Y de estos pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, el 90% debe tener una carga viral indetectable. Pues esto no se logró, al menos en nuestro país. Por ahí se menciona que más o menos es un 85, después un 80, 70 y tantos por ciento que se logró en este año del 2020. Entonces, para el año 2030 se ha establecido nuevas metas, que es 95, 95, 95, que es similar a lo que les mencioné, en el cual se está buscando que las nuevas infecciones del HIV pues disminuyan, caigan en más o menos un 50% de los casos. Aquí vemos que el 37% es hasta desde el año 2001 hasta el año 2019, que es de esta publicación. Muy bien, continuamos con la tuberculosis. Nosotros sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por medio del contagio de persona a persona, sobre todo. Existen otros mecanismos de transmisión. ¿Cuál es el microorganismo, sobre todo, más frecuente? Pues el Mycobacterium tuberculosis. La especie tuberculosis es la que causa la mayoría de casos en estos pacientes. Tenemos otras micobacterias que no pertenecen a la familia o al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Vamos a ver cómo es la clasificación. Estas bacterias son aerobios estrictos, no producen toxinas, presentan en su membrana lípidos que son muy importantes, como los ácidos micólicos y el lipoarabino manano, que es importantísimo para el diagnóstico de esta enfermedad. Uno de los diagnósticos más nuevos y recientes de esta enfermedad. Bueno, la transmisión es por la inhalación de aerosoles que contengan esta bacteria, ¿no? Entonces nosotros podemos clasificar a estas micobacterias en micobacterias patógenas como no patógenas. Dentro, uy, aquí no salió. Dentro de las patógenas, pues tenemos la más frecuente que es la especie tuberculosa, pero tenemos otras no tuberculosas, como por ejemplo el africano, el kansasi, que no son tan prevalentes en nuestro país.
Tenemos casos, por ejemplo, en Mycobacterium ulcerans en nuestro país, en la zona de la selva, que causa la tuberculosis cutánea, que es la denominada úlcera de Buruli. Dentro de la epidemiología, pues nosotros conocemos, bueno, eso es una publicación igual del CS del MINSA, toda la epidemiología la hemos extraído de esa plataforma. Sabemos que la mayor concentración de casos de tuberculosis, pues lo tenemos en nuestro departamento de Lima. Todos los departamentos tienen casos de tuberculosis y se ha ido aumentando con el transcurso de los años. Ahora, nosotros debemos de recordar que existen diferentes tipos de tuberculosis según la sensibilidad a los fármacos antituberculosos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la tuberculosis monoresistente, otra es la tuberculosis RR, que se denomina tuberculosis con resistencia a rifampicina. Tenemos la tuberculosis MDR, la multidrogoresistente, la pre-XDR y la XDR. Más adelante vamos a ver las definiciones. Entonces, ¿por qué es importante, por ejemplo, la RR? Porque nosotros tenemos parte del diagnóstico de esta enfermedad, una plataforma molecular, que es el GeneXpert, ¿no? Como ustedes quizá les habrán explicado, el GeneXpert es una plataforma que utiliza la metodología del PCR, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. ¿Y qué significa eso? Pues se va a establecer el número de replicación de esta bacteria para diagnosticarlo y además, otro punto importante dentro de esta plataforma del GeneXpert es, la detección de resistencia a rifampicina. Es lo más importante de esta plataforma. ¿Y por qué es importante? Porque se menciona que más del 80-90% de los pacientes que tengan esta resistencia a rifampicina, pues también lo tendrán a isoniazida. Por eso es importantísimo. Aquí vemos la distribución de los casos de los pacientes con MDR y resistencia a rifampicina desde el año 2018 hasta el 2022. Como ven, los casos se mantienen ahí en una meseta. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos de la tuberculosis? Pues el método de elección, sin lugar a dudas, es el cultivo, que puede ser en medio sólido o medio líquido, ¿no? Tenemos los medios líquidos, que como por ejemplo uno de ellos es el BACTEC, métodos automatizados que se necesita de 1 a 3 semanas para su detección. Medios sólidos como el Lowenstein-Jensen, la auramina rodamina, etcétera, que se necesita de 3 a 8 semanas para su crecimiento. Entonces, he ahí la importancia de estos métodos moleculares, como les mencioné, el GeneXpert, para obtener un diagnóstico rápido, sobre todo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para presentar esta infección tuberculosa. Quienes, por ejemplo, los pacientes con HIV. Es importantísimo diagnosticarlos de forma rápida para iniciarles rápidamente pues su tratamiento. Bueno, acá nos salieron las imágenes, pero tenemos dentro de los métodos diagnósticos es rápido por medio de la coloración de Ciel-Nielsen, ¿no? Es una coloración compuesta que utiliza más de dos colorantes, en el cual nosotros vamos a detectar en campos microscópicos este Mycobacterium tuberculosis. Tenemos el Lowenstein-Jensen, tenemos el Middlebrook, que son medios sólidos para la detección de esta patología que nos va a dar colonias en forma de coliflor en el caso del Lowenstein-Jensen. ¿Cuáles son las infecciones causantes? Pues solamente para mencionarlo, como le digo, más adelante podemos hablar una por una. Tuberculosis pulmonar, la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, la linfadenitis tuberculosa. Tenemos otras formas de tuberculosis extrapulmonar como meningitis tuberculosa, cutánea, genitourinaria vertebral, etc. ¿Cómo nosotros podemos definir los casos de tuberculosis? Pues de esta forma, esto es algo importantísimo, ¿no? Tuberculosis MDR, aquel paciente que tenga resistencia simultánea tanto a isoniazida y rifampicina. Tuberculosis monoresistente, aquel paciente que tenga resistencia solamente a un medicamento antituberculoso. Por ejemplo, existen pacientes que solo tienen resistencia a isoniazida, por ejemplo. Tuberculosis poliresistente, resistencia más de un fármaco, pero que no tenga criterio de TB-MDR. Por ejemplo, aquel paciente que tenga resistencia a isoniazida y a piracinamida, por ejemplo. Tuberculosis pre-XDR, aquel paciente que tenga TBC-MDR, pero además son resistentes a por lo menos una fluoroquinolona o a un inyectable de segunda línea. Y XDR, aquellos pacientes que tengan resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y, no o,
miren la diferencia, y un inyectable de segunda línea, los cuales son la kanamicina, capreomicina y amikacina. ¿Y qué tratamiento se recomienda según la guía clínica de la OMS para aquellos casos de tuberculosis MDR? Pues ahora la OMS da estos grupos de tratamiento, grupo A, grupo B y grupo C. Aquí tenemos los fármacos involucrados en cada uno de estos grupos y aquí nos menciona cómo debemos nosotros plantear nuestro esquema para aquellos casos de TBC-MDR. Recordarán ustedes que dentro de la primera línea del tratamiento de la tuberculosis tenemos estos cuatro fármacos: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Aquí tenemos cada uno de ellos algunas características importantes, como por ejemplo la rifampicina, que es bactericida tanto intra y extracelular, la que mejor actúa en lesiones gaseosas, por ejemplo, produce hepatotoxicidad, sobre todo como mecanismo como evento secundario, perdón, más frecuente. La isoniazida es tanto bacteriostático como bactericida y va a inhibir la síntesis de los lípidos de la membrana celular de este Mycobacterium, que son los ácidos glicólicos. Los efectos secundarios frecuentes, también la hepatotoxicidad, pero también causa un efecto secundario importante, que es la neuritis periférica, y motivo de ello se da o se prescribe a todos estos pacientes la pirioxina. Tanto la piracinamida como el etambutol, ambos se tienen que corregir en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica. Se debe corregir la dosis en estos pacientes. Y la piracinamida tiene una hepatotoxicidad colestática como evento secundario más frecuente, también la hiperuricemia. Y el etambutol, recuerden, neuritis óptica, la cual siempre es reversible posterior al término de la primera fase. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Pues nosotros sabemos que según la guía clínica del MINSA es 2-HRZE y 4-R3H3, que significa 2 meses de los 4 antituberculosos de primera línea mencionados previamente y 4 meses de solamente rifampicina e isoniazida 3 veces por semana. Hacemos la fase de inducción y la de mantenimiento. La de mantenimiento tiene algunas particularidades. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que tengan HIV, la fase de mantenimiento es diaria, no es 3 veces por semana como en algún paciente que no tenga ninguna comorbilidad. Y la duración es más 7 meses en aquellos pacientes que tengan tuberculosis miliar, tuberculosis osteoarticular o meningitis tuberculosa, la fase de mantenimiento es 10 meses, completando un año de tratamiento en total. ¿Y en qué pacientes nosotros debemos dar corticoterapia? En aquellos pacientes que tengan tuberculosis miliar, pericarditis tuberculosa y meningitis tuberculosa. Continuamos con malaria. Malaria es una enfermedad metaxémica que se produce por la transmisión, obviamente, del mosquito Anopheles hembra, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo implicado? Es un parásito de la familia Plasmodium. Nosotros tenemos 4 a 5 especies de Plasmodium que producen esta enfermedad. Las más importantes en nuestro país, la más frecuente, el Plasmodium vivax. Tenemos también casos de Plasmodium falciparum, que justamente estos casos de malaria por falciparum tienen mayor gravedad. Tenemos por ahí casos esporádicos de malaria ovale y noblesi, que sobre todo se presenta en aquellos animales como en África. ¿Cuál es la vía de transmisión más importante? Pues es por medio de la picadura del Anopheles hembra, pero también quizá se mencionan algunos estudios, como por ejemplo este, que también se puede producir por medio de transfusiones sanguíneas, jeringuillas infectadas, trasplante de órganos y vía transplacentaria. ¿Cuál es el ciclo vital de esta enfermedad? Bueno, esto ya es parte teórica. Ustedes recordarán que tenemos dos ciclos: el ciclo esporogónico sexual, que se da en el huésped definitivo, que es el mosquito, y el ciclo esquizogónico asexual, que se da en el huésped intermediario, que somos, por ejemplo, nosotros. ¿Cuál es la forma infectante? Los esporozoitos. Una vez que el mosquito Anopheles hembra pica al paciente, los esporozoitos que se liberan de sus glándulas salivales van a los hepatocitos. Una vez ingresados a los hepatocitos, algunos de ellos, como por ejemplo en el Plasmodium vivax, los hipnozoitos, que son formas latentes de estos parásitos. Otros esporozoitos que están dentro de los
hepatocitos, que se llaman, en este caso, trofosocitos, van a salir, se van a romper los hepatocitos y van a llegar al glóbulo rojo, produciendo el ciclo eritrocitario. Una vez en el glóbulo rojo van a reproducirse y van a salir formando merozoitos. Estos merozoitos luego van a llegar a producir la ruptura de los glóbulos rojos hasta formar los gametos. Ahí es el ciclo en el hombre. El zancudo, cuando inyecta las glándulas salivales los esprozoitos, también absorbe la sangre de los humanos. Y aquí va a absorber justamente ambos gametos, hembra y macho. Estos van a formar el ooquiste, el cigoto, y posteriormente van a formar los esprozoitos que van a llegar al intestino y a las glándulas salivales del mosquito y así completa su ciclo de vida. ¿Cuál es la epidemiología de casos de malaria? Pues se ve aquí que los casos de malaria es de forma oscilante respecto a los años previos. Tuvimos más casos en el año 2022. En este año todavía en la semana 38, que es la actual, la semana epidemiológica, los casos se mantienen en esa frecuencia. Los casos más frecuentes se dan en la Amazonía, ¿no? Encontramos mucho más casos en Loreto, Amazonas, le sigue Junín, en la zona selva de Cusco, en San Martín, Ayacucho, etcétera, y con mucha menor frecuencia o casi ningún caso reportado en algunos otros departamentos. ¿Por qué es importante la epidemiología de malaria? Porque eso es un informe, tal igual como vimos en HIV, en el 2020 se mencionó en este informe de la Organización Mundial de la Salud que debemos tener 0 casos de malaria para este año. ¿Y qué países lo lograron? Por ejemplo, lo logró Argentina, que comunicó que el 22 de mayo de ese año 2010, del 2020, se erradicó justamente la malaria en ese país, ya que el último caso fue el 2010. Y también otro país que erradicó por completo esta enfermedad, pues fue El Salvador. Es muy difícil llegar a estos países. Bueno, ¿qué nos dice el MINSA? Que entre el año 2017 y 2020 se ha disminuido en más del 70-80% los casos de esta enfermedad. Entonces, no es imposible, pero todavía estamos lejos de disminuir o de erradicar esta enfermedad. Y justamente parte de las normas legales en el año 2017 se publicó el plan de malaria cero hasta el 2021, cosa que, bueno, no se cumplió, uno por la pandemia y otro porque no estamos llegando a los casos, a la disminución establecida, la disminución constante de los casos de malaria. Cuando nosotros sospechamos de malaria, bueno, cuando nuestro paciente llega febril, cuando en los últimos 15 días tuvo contacto o fue a algún lugar de procedencia con altos casos de esta enfermedad, como por ejemplo la selva. Caso sospechoso, todo febril, que presenta escalofrío, fiebre y malestar general. Y caso confirmatorio en aquellos pacientes que se produjo el hallazgo de este parásito en la gota gruesa, en el frotis o en pruebas moleculares como el PCR. ¿Cuáles son los síntomas presentes en estos casos? Cefalea, sudoración, mialgias, artralgias, anemia, acuérdense, ¿por qué? Por la destrucción de los glóbulos rojos. Y dicho sea de paso, también se va a producir la ictericia, hepatoesplenomegalia. Y malaria grave, sobre todo, ¿qué especie produce malaria grave? Pues el falciparum. Todo caso confirmado de malaria que va a presentar uno o más de los siguientes signos de alarma: deterioro el estado de conciencia, anemia severa, parasitemia elevada, signos de insuficiencia aislada, que puede ser, por ejemplo, renal, cardiovascular, hepática, pulmonar o también dos o más de estas insuficiencias. Entonces, en estos casos tenemos que dar, por ejemplo, como parte del tratamiento, el artesunato de forma endovenosa. Y ya para terminar, esta enfermedad o síndrome, mejor dicho, de Guillain-Barré es importantísimo porque en los últimos meses se ha visto brotes de esta enfermedad. ¿Y por qué se llama Guillain-Barré? Pues bueno, ya en el siglo XVIII, el neurólogo Landry, él evidenció en un grupo de pacientes que tenían parálisis aguda ascendente, pero ya en el año 1916, Guillain-Barré y Stroll, justamente así se llama esta enfermedad, síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll, ellos publicaron un informe con pacientes que tuvieron aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, obviamente con esa característica clínica de parálisis aguda ascendente. Entonces, ¿cómo definimos esta enfermedad? Es una polirradiculo neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda.
de origen autoinmune, como por ejemplo la formación de autoanticuerpos, y esto se produce en cualquier país del mundo. Tenemos esta guía del MINSA que nos da definiciones de caso de estos pacientes con Guillain-Barré: caso sospechoso, caso confirmado y caso descartado. Caso sospechoso en toda persona de cualquier edad con debilidad muscular bilateral, ya sea ascendente o ascendente, porque recuerden, si todavía no lo han llevado, pues ustedes van a saber que existen casos de síndrome de Guillain-Barré atípicos, como por ejemplo uno de ellos es el síndrome de Landry, etcétera. Flacidez y reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes en extremidades, con 12 a 28 días de evolución desde el inicio de la debilidad muscular. Caso confirmado: aquel caso sospechoso con alguno de esos dos criterios, tanto estudio de líquido cefalorraquídeo, que se evidenció la disociación albúmina citológica, o en un estudio de electromiografía compatible con síndrome de Guillain-Barré, que esto es propio de los neurólogos, entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular. ¿Qué causa el síndrome de Guillain-Barré? Pues nosotros sabemos que con mucha frecuencia, o la causa más importante de esta enfermedad, de este síndrome, es el Campylobacter jejuni, esta bacteria que se asocia sobre todo a síndrome diarreico. Pero no es el único microorganismo que puede ocasionar, claro, que puede ser trigger de esta enfermedad, de este síndrome, sino también algunos virus, como por ejemplo el virus del Zika, el virus del SARS-CoV-2 se ha asociado a casos de síndrome de Guillain-Barré, el mismo dengue, la influenza, etcétera. Entonces, no es el único, no es la única causa el Campylobacter jejuni, recuerden. Entonces, nosotros recordamos que en el año 2018 ya se vio brotes de esta enfermedad, como por ejemplo en La Libertad, y así el INS, en colaboración con la Revista Peruana de Salud Pública, pues publicaba, por ejemplo, en esta publicación de esta revista, que en los brotes y 2019 se presentó un brote en junio de ese año. Y esta es la última, esta es una diapositiva del CDC de Perú tomada hasta la semana 25 de este año, donde se evidencia que todavía hay casos de esta enfermedad, pero que esto no supera los casos que se presentó hace 2 a 3 años atrás. ¿Cuáles son los síntomas y signos que se sospecha de esta enfermedad de síndrome de Guillain-Barré? Que es un síndrome heterogéneo con varias formas clínicas, con formas atípicas, recuerden, que es una debilidad muscular progresiva, flácida, ascendente y simétrica, asociada con características motoras. Esta debilidad puede variar desde una dificultad leve para caminar hasta una parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades faciales y respiratorios. Y justamente cuando afecta los músculos respiratorios de la jaula torácica, por ejemplo, pues esos pacientes pueden llegar a presentar cuadros clínicos severos de insuficiencia respiratoria con la necesidad de ventilación mecánica. Síntomas vulvares como disfagia, disartria y disfonía, por ejemplo, también se pueden presentar. ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, identificando la etiología, la causa probable, no está más frecuente, pues el Campylobacter jejuni, y realizando la punción lumbar para ver la disociación de proteínas y células en estos pacientes, y la electromiografía por parte del especialista en neurología. Para el tratamiento tenemos esta guía de práctica clínica del IETSI del año 2016, donde nos hace un flujograma de cómo tratar nosotros a este tipo. Sí o sí tenemos que hospitalizar. No podemos dejarlo que venga con signos de alarma, o no podemos darle de alta a estos pacientes. Sí o sí debemos de hospitalizarlo para observar. Si a estos pacientes se les realiza un estudio de líquido cefalorraquídeo y una electromiografía y cumple con criterios aparte de severidad, como por ejemplo uno de ellos la insuficiencia respiratoria, pues esos pacientes sí o sí deben pasar a un... Si estos pacientes tienen el diagnóstico confirmado, pero no hay criterios de observación y se evoluciona, se ve desfavorable, pues deben pasar a la unidad de cuidados intensivos, y si tienen criterios de inmunoterapia
inmunoterapia, eso está parte de la guía de parte del tratamiento, las inmunoglobulinas o plasmaféresis según la disponibilidad de cada hospital. Y si no tiene criterios de inmunoterapia, que uno de los criterios también es la insuficiencia respiratoria, por ejemplo, pues estos pacientes simplemente se quedan en las salas de observación para monitoreo continuo de 24 a 48 horas respectivamente. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la mortalidad se puede dar hasta un 10%, el requerimiento de ventilación mecánica hasta un 25%, puede haber secuelas a largo plazo, claro que sí, hasta un 20% de los casos se ha descrito en la literatura, y hasta un 10% puede presentar cuadros posteriores a un primer episodio. ¿Cómo se previene? Pues con lavado de manos con agua y jabón, obviamente evitando la enfermedad diarreica producida por este Campylobacter jejuni, también igual tomar agua hervida, ventilación de ambientes cerrados, la desinfección de los alimentos y la vacunación, ¿no? Obviamente esto es importantísimo, ¿no? La vacunación. Pero ustedes dirán, doctor, si el síndrome de Guillain-Barré se asocia al SARS-CoV-2, ¿también la vacunación se podrá asociar a este síndrome? Claro que sí, y se ha visto en algunas revisiones, como por ejemplo esta, Barré posterior a la administración de las vacunas, ya sea vacunas de ARN, vacunas de activados, etcétera. Existen con tan infrecuentes, tan mínimos, que obviamente eso no va a parar la vacunación en estos pacientes que tengan, sobre todo riesgo de adquirir una enfermedad severa por SARS-CoV-2. Bueno, chicos, eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta o duda, lo pueden hacer en el chat o simplemente pueden abrir su micrófono. Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la ponencia? Hola, buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Hola, sí, sí se te escucho. Hola, ¿cómo estás? Déjenme agradecerle por la ponencia. Estaba muy interesante todo lo correlacionado a enfermedades mentales. Y bueno, yo tengo una duda con respecto a dengue. Bueno, por lo que tengo entendido, una persona puede infectarse con un serotipo y una vez adquirido, pues ya no puede contagiar. Así es, muy bien. Vamos a recalcar un poco acerca de esa aseveración que nos mencionas. La Mi duda es, inmunidad que se genera, ¿me escucha, doctor? se escuchó tu duda, tu pregunta, ¿no? Acerca de la adquisición de dengue con otro serotipo. Vamos a Claro, ampliar un poco eso. sí, pero para terminar la pregunta, ¿por qué una persona que digamos, ¿por qué siempre la segunda exposición es mucho más severa que infectarse con las cuatro posteriormente? Ya, muy bien. Entonces, para eso nosotros debemos recordar la inmunología del dengue, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a adquirir inmunidad contra el dengue por medio de anticuerpos heterólogos y anticuerpos homólogos. Esta inmunidad contra el dengue con anticuerpos heterólogos significa que a mí me puede dar el dengue por otro serotipo de aquí en unos años, ¿no? Si, por ejemplo, me dio un dengue con serotipo 1 o serotipo 2, en los próximos años nosotros podemos adquirir un dengue con serotipo 3, serotipo 4. Y anticuerpos homólogos, ¿qué quiere decir? Que me va a proteger con ese mismo serotipo en los próximos años. Ya no me va a dar el dengue contra ese serotipo tipo 1 o el serotipo 2. ¿Y por qué se menciona que los cuadros posteriores de dengue son más severos? Porque estos casos, la inmunidad de los anticuerpos heterólogos son mucho menor. La frecuencia o la intensidad de la inmunología en los casos del dengue con anticuerpos heterólogos es menor. Y además de ello, porque los pacientes,
La fisiopatología de la extravasación del dengue va a ser mucho más severa en estos casos. ¿Qué quiere decir? Que si primero me infecté por un dengue con serotipo 1, posterior a los 5 o 6 años me infecto con serotipo 2, la permeabilidad vascular, el aumento de la extravasación va a ser mucho mayor en estos casos de reinfecciones posteriores. El mecanismo fisiopatológico es clave en estos pacientes. Claro, o sea, la segunda infección siempre es más severa, pero cuando se le aplica al paciente una vacuna contra, y ya no hay tanta severidad a la segunda exposición, ¿no? ¿Una vacuna contra qué? No se te iba a escuchar eso. Sí, no está aprobado en el programa, pero en otros lugares sí se aplica. Por eso esa era mi duda justamente. Pero sí, justamente eso era a lo que iba, ¿no? Que cuando ya los anticuerpos heterólogos como que ya compensan la siguiente exposición. Sí, eso me quedó claro. Gracias, doctor. Así es. Es cierto, ¿no? La vacunación no está aprobada aquí en el Perú, porque recuerden que la vacunación contra el dengue no es posible por los brotes que tenemos en nuestro país, ¿no? Los brotes son muy frecuentes y se dan en distintos tiempos en nuestro país. En un mes, por ejemplo, puede ser en Piura, en otro mes puede ser en Lambayeque, en otro mes puede ser en Lima. Es muy inestable la proporción de casos de dengue en estos pacientes, en nuestro país, mejor dicho. Por eso quizá todavía no está aprobada la vacuna como en otros países, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, la vacuna japonesa, por ahí se está mencionando que más adelante podría servir, ¿no? Pero la verdad que adquirir la vacunación en nuestro país por esa disregulación de la frecuencia de los casos de dengue con el tiempo en los distintos departamentos quizá no sea tan efectivo. Lo más importante, chicos, es la prevención y el control del vector. Es lo más importante. Y si llegara un paciente a tener dengue, pues el manejo es importantísimo, es fácil, es sencillo y es barato. Ni siquiera es algo caro, ¿no? Y eso es lo que siempre las autoridades tienen que prever, más que comprar una vacuna que puede resultar carísimo en un futuro, ¿no? Y doctor, una pregunta con respecto a lo que se habló del síndrome de Guillain-Barré. ¿Hay una relación con respecto a las infecciones virales, así como el Zika o la influenza? Claro, o sea, como les mencioné, como estaba en la diapositiva, la única causa del Guillain-Barré no es el Campylobacter jejuni, ¿no? Existen otras causas virales, como por ejemplo, otras causas, y dentro de ellas virales, como por ejemplo la influenza tipo A, como el Zika, el chikungunya, el dengue. El mecanismo fisiopatológico no está bien establecido, no está bien claro, pero existen esos casos. También el SARS-CoV-2. Se menciona que también por la formación de autoanticuerpos que altera la vaina de mielina y por lo tanto no permite la conducción saltatoria del sistema o del estímulo nervioso, pues es importante como mecanismo, por ejemplo, en el SARS-CoV-2, ¿no? No hay en sí con los otros virus un mecanismo claro, pero básicamente es una enfermedad autoinmune, ¿no? De origen autoinmune con la formación de autoanticuerpos. Y repito, no solamente por el Campylobacter, sino que puede ser cualquier otro microorganismo como por ejemplo virus. Sí, gracias, doctor, por resolver esa duda. Y doctor, en otras así partes del mundo siguen abordando los casos de tuberculosis fármaco resistente y multidrogo resistente
con lo que usted menciona en clase, o hay algunos fármacos nuevos se le está haciendo, se le está agregando, ¿no? Para su nueva guía. No, existen otros fármacos, ¿no? Como por ejemplo la aquilina, ¿no? El pretonamid. Existen varios fármacos nuevos que se utilizan en estos pacientes con tuberculosis MDR o XDR. Recuerden que para la elección del esquema de estos casos, tenemos esos grupos A, B y C propuestos por la OMS, pero existen aquellos pacientes que pueden tener resistencia múltiples a los fármacos antituberculosos. En estos casos se tiene que hacer un esquema individualizado. Tenemos bedaquilina sí en Perú, pero es con compra, ¿no? Si algún paciente requiere este fármaco, pues se hace todo un archivo, se crea un informe para el petitorio en el Ministerio de Salud y que le pueda llegar este fármaco a un paciente, ¿no? En otras partes del mundo, pues ya lo tienen como parte de su guía de tratamiento de tuberculosis, ¿no? El pretonamid igual, tenemos otros más, pero sin embargo, al menos en los establecimientos del MINSA o del E-Salud, no contamos con alguno de esos fármacos. Sí, como les digo, como parte de una de realización de varios papeles para que se pueda realizar o emitir la compra y se pueda adquirir a este paciente, ¿no? Que necesita. Porque lo mucho que tenemos es linezolid bioral, tenemos los aminoglicosidos inyectables, etcétera, ¿no? Pero en otros países sí lo tienen. Es igual como en el Targa, por ejemplo, ¿no? Mucho antes, ustedes les habrán explicado que para el Targa se utilizaban varios medicamentos, ¿no? Dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con un inhibidor no nucleósido, ¿no? Y estaba la acidudina, la miudina y favirenz. Y que cada uno de estos pacientes debería tomar al menos 5 a 7 pastillas. Pero eso ya no es así, porque el Perú ya adquirió un medicamento para el tratamiento con el HIV que es único, es uno solo, o sea, es una tableta, es una pastilla que es el TLD, ¿no? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Tenofovir, lamivudina, que son dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, y el dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa, ¿no? Entonces, eso ya se adquirió y ya es parte de la guía clínica del MINSA. Todo paciente que inicia o que se le diagnostica HIV se tiene que iniciar con este esquema de TLD, tanto en el MINSA como en el de salud, pero ese es reciente, por ejemplo. Antes se da lo que les he comentado. Así esperemos que más adelante en nuestro país se pueda adquirir estos fármacos por parte de la OMS para poder tratar a aquellos pacientes que tengan tuberculosis XDR. Ok, doctor, gracias. Con respecto a eso, ¿qué estrategias se está haciendo, se está pensando para mejorar la detección temprana de tuberculosis aquí en el Perú? Especialmente en lo que es en las áreas, ¿no? Donde hay recursos limitados. Bien, bueno, como parte de las estrategias, se están creando grupos de apoyo al diagnóstico y tratamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es Socios en Salud, el cual va a estos lugares de escaso desarrollo, como por ejemplo los asentamientos humanos, donde existe el asentamiento para poder diagnosticar precozmente esta enfermedad. Y como les dije en la exposición, como parte del diagnóstico rápido, se utiliza estos paneles moleculares, que es el GeneXpert, ¿no? Que nos da el resultado en horas, ¿no? Obviamente el tema de la burocracia, todo eso, la parte administrativa, el resultado sale en 2 días, 3 días, pero en sí este método molecular que se utiliza el PCR en tiempo real, en 2 a 4 horas ya te va a detectar el Mycobacterium tuberculosis. Y no solamente eso, sino también la resistencia o no a rifampicina. Entonces, por ejemplo, ese es un método precoz para el diagnóstico de esta infección tuberculosa. ¿Y en qué pacientes sobre todo se debe realizar el diagnóstico con estas plataformas? Aquellos pacientes con factores de riesgo para tener esta enfermedad, pacientes con HIV, pacientes inmunosuprimidos, pacientes posttransplantados, pacientes con alguna neoplasia de órgano sólido, con alguna neoplasia de progenitores hematopoyéticos, aquellos pacientes que toman corticoterapia crónica. En estos pacientes se debe diagnosticar de forma rápida esta infección
Porque, por ejemplo, un paciente con alguna neoplasia que no se identifica adecuadamente la tuberculosis y se realiza con un método diagnóstico de cultivo por medio sólido o líquido que te va a demorar semanas, pues te va a demorar semanas en iniciarle la quimioterapia a este paciente. Entonces, es por ello que radica la importancia del diagnóstico precoz. Y no solamente el diagnóstico, sino también el poder evaluar a aquellos pacientes que puedan tener infección tuberculosa latente, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a poder evaluar o diagnosticar por medio del derivado proteico purificado, por medio del IGRA, ¿no? Que es un método cualitativo para el diagnóstico de este ITLB. Muy bien. Muy bien, Claudia, si no hubiera otra pregunta, son más de las 10. Gracias, doctor, por la El ponencia de síndrome, hoy. el síndrome de Guillain-Barré, a ver, acá hay una preguntita. ¿El síndrome de Guillain-Barré es útil un segundo tratamiento de inmunoglobulinas en pacientes con pobre pronóstico? A ver, en síndrome de Guillain-Barré tenemos dos pautas de tratamiento que se deben dar, ¿no? Si es que se tiene una o la otra, no los dos juntos, que es la inmunoglobulina o la plasmaféresis. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos dos métodos te va a barrer estos autoanticuerpos que se formaron en el suero de este paciente, no los dos juntos. Entonces tú me preguntas, en un segundo tratamiento de inmunoglobulinas, ¿es útil utilizar esto? Pues bueno, la guía clínica nos dice, o utiliza uno o utiliza el otro. No te dice que utilices los dos juntos. Si el paciente no tiene adecuada respuesta con esa primera dosis, por ejemplo, de inmunoglobulina, pues tú puedes intentar tratar a este paciente con plasmaféresis, pero posteriormente. No los dos juntos, porque se menciona que ambos tienen similar eficacia para barrer estos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, sí, podrías utilizar un segundo esquema de inmunoglobulinas o quizá con plasmaféresis y viceversa, ¿no? Porque ambos van a tener similar eficacia. Pero esto raramente se ha dado, lo que nosotros vemos, al menos en la parte hospitalaria, que es en emergencia, a estos pacientes se les da la plasmaféresis, bueno, según la dosis indicada en las guías, o la inmunoglobulina dependiendo de lo que se tenga en cuenta en el hospital, ¿no? Y con ello al menos mejoran la parte respiratoria, ¿no? Con una primera dosis. No hemos visto así casos que requieran un segundo esquema de tratamiento. Quizá los colegas de neurología puedan conocer un poco más de eso, ¿no? Pero nosotros al menos hemos visto que en estos casos que mejoran, ¿no? Con plasmaféresis o inmunoglobulina en una primera ocasión. Y gracias, sí, doctor, por la ponencia de hoy. Estaba muy interesante que nos hablara de muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Eh, que son últimamente, ¿no? Ah, esa nada, ¿no? La tuberculosis, que es muy común en el Perú, también lo que es el tema del VIH, eh, entre otras, ¿no, doctor? Gracias por todo. Gracias a ti, Claudia, gracias por la invitación. Bueno, siempre volver a recordarlos a ustedes. Y como les dije, si quieren hablar de una enfermedad y profundizar bastante en ella, lo podemos hacer, ¿no? Esta exposición ha sido algo así breve, ha sido así bien, algo simple, ¿no? Se puede decir, ¿no? Algo básico, ¿no? Porque para hablar de cada enfermedad, pues tenemos que profundizar más, ¿no? Tenemos que hacer varias cositas de cada uno de ellos. ¿Sí, chicos? Muchas gracias, Claudia, por la invitación y gracias a todos por estar presentes. Gracias, doctor, usted también. Cuídese. Chicos, aquí está lo que es el post-test, lo rellenan. Eso es todo. Gracias.